¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos del quinto grado de secundaria. Les saluda el profesor Dante Calderón, su profesor de gestión empresarial. Espero que todos bien por casa. La semana, eh, en esta semana nos toca eh, tocar el siguiente tema, evaluando mi emprendimiento financiero. Ahora, como ustedes sabrán, nosotros hemos venido presentando, ¿no? Ustedes los alumnos, eh, una serie de exposiciones con respecto a lo que vendría a ser un marketing mix, utilizando el instrumento, la herramienta de las 8 P's, que son fundamentales dentro de lo que nosotros podríamos llamar la mercadotecnia, ¿no? Eh, y sobre todo si es que nosotros nos centramos en ese marketing estratégico que eh, toda empresa, toda idea de negocio mmm, necesita, ¿no? Ese marketing estratégico, ¿no? Que toda institución requiere al ser administrada, ¿no? Estamos hablando de un negocio, podemos hablar de un colegio, una universidad. Entonces, es importante basarse en tendencias, ¿no? Que contribuyan, eh, el entorno, los cambios, la globalización, las oportunidades, la orientación al mercado. Esto tranquilamente lo podemos hacer al iniciar un negocio, como que también lo podemos hacer dentro del proceso del negocio. Ahora, en este caso, tocamos el tema del marketing dentro de un plan de mercadeo, porque nosotros reconocemos que la mercadotecnia, ¿no? Es un proceso social, un proceso administrativo, eh, lo cual, por medio del cual los individuos, ¿no? Y los grupos, las comunidades, las sociedades, los países, obtienen lo que necesitan, ¿no? Justo lo que hablábamos dentro del análisis de las 8 P's, dentro del marketing mix. Y desean, mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que satisfacen necesidades y personas que satisfaciendo esas necesidades al consumidor, pues tiene una ganancia, ¿no? De por medio. Entonces, más o menos, refiriéndonos al punto específico de la mercadotecnia eh, y sobre el marketing estratégico, ¿no? Nosotros vimos la necesidad de presentar ese pequeño proyecto eh, sobre las 8 P's, adecuándolo un poco a esa idea de negocio en la cual nosotros queremos enfocarnos, o en la cual nosotros ya nos estamos enfocando en estos precisos momentos. O sea, eh, toda esta información inclusive la podemos poner en práctica con algunas ideas de negocio que ya nuestros familiares están poniendo en práctica hoy en día. Entonces, para entender un poco la idea concreta del plan de mercadeo y del marketing que tiene que ver con el plan de mercadeo, recordando un poco, ¿no? Los conceptos, el plan de mercadeo es el documento, el informe en el cual se recopilan eh, todo un análisis de una situación actual de un negocio.
de una empresa, hacia dónde va la empresa o hacia dónde quiere dirigirse la empresa, ¿no? Entonces, tocamos temas esenciales en el marketing mix para poder recopilar datos y tener una conclusión que nos ayude a encaminar nuestro plan de mercado. Bien, entonces, y claro, ¿no? Se procede a un proceso de evaluación, ¿no? Y se obtienen resultados, los cuales tienen que ser evaluados periódicamente para que pues nosotros podamos seguir eh, corrigiendo deficiencias y, digamos, dándole un impulso a nuestras fortalezas, ¿no? Como empresa. Bien, la clase de hoy es la evaluación del emprendimiento financiero, ¿no? Entonces, para entender un poco cómo se evalúa un emprendimiento financiero, deberíamos de saber, para empezar, quién es la persona que pone en práctica un emprendimiento financiero. Comencemos desde lo más básico, como siempre les digo. Entonces, deberíamos identificar quién es un emprendedor financiero, a quién le llamamos emprendedor financiero, ¿no? Bueno, básicamente es aquella persona que asume una responsabilidad. Eso es principal, ¿no? La responsabilidad. Y básicamente esa persona que se responsabiliza, eh, digamos, se responsabiliza en un emprendimiento específico, tiene diferentes cosas que tiene que cumplir, diferentes metas a donde llegar, ¿no? Captar la financiación, nos referimos al tema de dinero, ¿no? Al tema de dinero, al tema de capital, para un proyecto específico. Número dos, gestionar, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer, todo lo que se necesita gestionar, todo lo que se necesita para poner ese proyecto en marcha, ese emprendimiento, ese proyecto financiero. Supervisar, supervisar lo que se gestionó, supervisar de alguna manera el proceso, ¿no? Liderar el proceso. Ese es el emprendedor financiero, ¿no? El que asume la responsabilidad y que tiene diferentes actividades eh, importantes dentro de este emprendimiento para llegar a buen puerto, para consolidar el proyecto. ¿Y a qué le llamamos proyecto? Le llamamos al emprendimiento financiero, ¿no? O sea, si ya conocemos quién es la persona que desempeña y sus características y lo que tiene que hacer, ¿no? La misión que tiene el emprendedor financiero, pues ya vamos analizando el concepto de emprendimiento financiero, ¿no? Es la iniciativa o actitud del emprendedor financiero, de un individuo, para desarrollar un proyecto de negocio, ¿no? Que básicamente, ¿cuál es el fin común de los emprendimientos financieros? Pues generar ingresos, generar ganancias, ¿no? Cubrir gastos, costos y para el bienestar de los familiares, el bienestar de los trabajadores y el bienestar de la misma empresa. Entonces acá ya tenemos dos conceptos interesantes, ¿no? El concepto de emprendedor y el concepto de emprendimiento. Ahora, de aquí ya podemos un poco analizar el tema sobre un plan financiero, ¿no? Ahora, si ya conocemos quién es aquella persona que realiza el emprendimiento financiero y lo que es un emprendimiento financiero, deberíamos de saber también cómo desarrollar un plan financiero, ¿no? Y podemos identificar 6
pasos principales, ¿m? que deberíamos tener en cuenta nosotros como futuros emprendedores o como emprendedores sociales o como emprendedores financieros que ya parte de nuestra familia está poniendo en práctica y que somos parte de ese emprendimiento familiar? Nos va a ayudar a tener un plan de emprendimiento financiero, sobre todo importantísimo, realista, ¿no? Sobre todo, lo más importante es que sea realista y consecuentemente en la medida de lo posible exitoso, ¿no? Entonces tenemos 6 pasos. El paso número 1 es analizar la realidad de tu negocio. Si es que este negocio del que estamos hablando ya lo iniciaste, pues un poco analizar la realidad, en que, como el estado, ¿no? El estado de tus finanzas, el estado de tu emprendimiento. Eso es algo muy importante, tener una información actualizada sobre lo que debes de saber con respecto a tu negocio. Profesor, entonces, ¿qué tipo de análisis debemos de hacer a la realidad de un negocio? Eso lo vamos a ver en la práctica, en la otra clase. Hoy día solamente estamos tocando un poco la teoría, ¿no? Tener en cuenta esto, ¿no? Analizar la realidad de tu negocio. ¿En dónde estamos parados, ¿no? ¿Dónde mi negocio está parado, ¿no? Si estamos en una situación conveniente, o una situación en crisis, o una situación en problemas, o una situación que recién tenemos, o que estamos recién creándola. El paso número 2 para desarrollar un plan financiero es fijar los fondos necesarios, ¿no? Nos estamos refiriendo a un poco, tiene mucho que ver con el paso número 3, que es predecir el capital, ¿no? Nos estamos refiriendo al tema de dinero, el tema de la plata. En ese sentido, nosotros tenemos que controlar y verificar los recursos con los cuales nuestro negocio cuenta. El paso número 5 es, teniendo ya la realidad del negocio, el capital, controlar los recursos, el control y verificación de los recursos, tenemos que pensar en eso que viene más adelante, pensar en el futuro y lo que sucederá dentro del entorno, ¿sí?, externo del negocio. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, no? Hay muchos comercios que han tenido que cerrar por obvias razones, ¿cierto? Y que dentro de esta nueva, como se le ha catalogado, esta nueva normalidad que recién se está iniciando, pues los dueños de los comercios están un poco adelantando o fijándose ya de la manera como van a tomar la iniciativa dentro de su plan financiero, ¿no? Y están analizando la realidad del negocio y están analizando el capital con el que van a contar, están, digamos, haciendo una verificación de sus recursos y se están adelantando un poco, que es muy importante, a lo que va a ocurrir de aquí a 3 o 4 meses, ¿no? En ese sentido, como último paso, en paso número 6, determinar un sistema de compensación. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con muchos negocios. Que en su momento vamos a ir a la práctica y vamos a analizar punto por punto. Entonces, estos son los 6 pasos para realizar el plan financiero, ¿no? Como parte del emprendimiento financiero. Ahora, ¿cómo, cómo evaluar? Imaginémonos, porque esta es la teoría, nosotros vamos a ir a la práctica la otra semana. Entonces, imaginémonos que ya tenemos estructurado un emprendimiento financiero, un plan financiero. ¿Cómo lo evaluamos, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar? Ya sea nosotros mismos, ¿cómo vamos a evaluar nuestro propio plan financiero? O esa gente que de repente quisiera invertir en nuestro negocio o quisiera un poco identificar
el tipo de negocio que tenemos y cómo nos está yendo, bueno, necesitamos herramientas, ¿sí? Definitivamente para hacer una evaluación a un emprendimiento financiero. ¿Y para qué necesitamos estas herramientas? Pues básicamente, ¿no? Para conocer, para conocer los efectos de esta actividad, ¿no? Nos referimos a las propuestas que tenemos dentro de nuestro plan, dentro de nuestro emprendimiento, qué propuestas tenemos, ¿no? De crecimiento, nuestras propuestas de mantenernos en un franco crecimiento, de un poco analizar las metas que toda empresa, que todo negocio, por más pequeño que sea, así vendamos caramelos, debemos de tener. Nosotros debemos de fijarnos metas, ¿sí? Y también un poco analizar, conocer los recursos con los que se cuenta, los recursos económicos, los recursos humanos, ¿no? Los pasivos y activos de una empresa o de una idea de negocio con los que contamos. O sea, son tres cosas básicas que tenemos que tener en cuenta al evaluar nuestro emprendimiento financiero. ¿No? Que quede muy en claro eso, ¿no? Tenemos que tener herramientas para qué, para conocer. ¿Qué queremos conocer? ¿Qué queremos? Los efectos de mi emprendimiento, los efectos de mi negocio, los efectos de mi emprendimiento financiero. Entonces, nos estamos refiriendo a las metas que nosotros nos estamos proponiendo, ¿no? A las propuestas de cómo nos vamos a manejar o cómo nos estamos manejando o cómo nos quisiéramos manejar en un futuro próximo y a los recursos, a los recursos con los que esta idea de negocio cuenta, ¿sí? Entonces, esos tres puntos son importantísimos para evaluar nuestro emprendimiento financiero. Ahora, ¿cuáles son los criterios para la evaluación del emprendimiento financiero? Porque una cosa es el cómo, el cómo evaluar, y acá estamos identificando cómo evaluar, ¿no? A dónde debemos de apuntar cuando vamos a desarrollar una evaluación del emprendimiento financiero. Y otra cosa son los criterios, ¿no? Que es un poco más, eh, digamos, no complejo, pero sí es más sustentado, sí es más palpable. Bueno, se tiene que establecer un plan, ¿no? Se tiene que establecer un plan enfocado en ese tipo de emprendimiento financiero que tenemos. Ningún emprendimiento es igual o similar a otro, por donde lo miremos. Podrán ser parecidos, pero no van a ser iguales. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que enfocar de diferente manera los criterios de evaluación de emprendimiento financiero. Entonces, para que una evaluación de un emprendimiento financiero sea, digamos, exitoso, pues es conveniente, eh, digamos, aplicarlo de manera diferente, ¿sí? Ante cada tipo de negocio que nosotros querramos evaluar. Entonces, acá nos estamos refiriendo a sustentar y ser convincentes, ¿cierto? Eh, Al momento de la evaluación. Tenemos dos partes específicas que les quisiera presentar el día de hoy. La parte número uno se trata de la presentación, ¿no? Y acá tenemos algunas preguntas con las cuales crear algunos criterios, ¿no? ¿Qué te parece la presentación del plan de negocio, por ejemplo, ¿no? Nosotros como evaluadores, ¿no? ¿Qué nos parece ese plan de negocio? ¿Es fácil de entender? ¿No es fácil de entender? Eh, Convengamos que tenemos que tener una redacción clara y concisa al momento de establecer nuestro plan de negocio. Eh, Puede estar escrito claramente, concisamente, pero ¿es convincente?
ese plan de negocio que vamos a desarrollar es convincente, ¿no? Ese emprendimiento financiero te resulta convincente. Y número tres, en la presentación también tenemos que incluir responder a esta pregunta, ¿no? Si la información que estamos brindando es actualizada, ¿no? Ahora, pasamos a la parte de la idea. Pasamos a la parte de la idea. Cuando hablamos de la idea, ¿no? Tenemos que, de igual manera, presentar la idea de negocio de forma clara, de forma concisa, ¿de acuerdo? Eh, responder diferentes temas correspondientes a que si un plan de negocio o el plan de negocio que quisieras presentar es original, es creado, digamos, enteramente por ti mismo, ¿sí? Si es ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto. Yo creo que esos dos temas son muy importantes, ¿no? La originalidad, el tratar de copiar lo menos posible de nuestros eh, competidores potenciales, y cuán ambiciosa es esa idea, ¿no? Como yo tocaba el tema con alumnos del segundo o tercer grado de secundaria, hacia dónde apuntamos, ¿no? Geográficamente hablando, ¿no? ¿A qué tipo de mercado estamos apuntando? ¿A un mercado local, a un mercado regional, a un mercado nacional o a un mercado internacional global? Y sobre todo tenemos una última pregunta en la parte de la idea. ¿Cuáles son las principales innovaciones que se describen? Entonces acá tenemos puntos específicos, ¿no? De la manera como debemos presentar un plan de empresa, un plan de negocio, un emprendimiento financiero, que son importantísimos, ¿no? Y que al ser evaluados, pues tenemos que responder todas esta serie de preguntas. Entonces, más o menos, eh, analizando las conclusiones, en la clase de esta semana y en la clase que viene, nos vamos a adentrar, ¿no? Nos vamos a meter en la evaluación de un emprendimiento financiero, ¿no? El cómo presentar un plan de negocio, cómo presentar un emprendimiento financiero, ¿no? Teniendo en cuenta, importante, los cuatro ejes que debemos de tener como emprendedores financieros. Y acá está: captar la financiación, gestionar, supervisar y liderar. Esas son cuatro funciones importantísimas de un emprendedor, ¿no? Tener en cuenta que nosotros llevamos a cabo un emprendimiento financiero con un objetivo, ¿sí? Con un objetivo: generar ingresos, ¿no? Generar ingresos, satisfacer nuestras propias necesidades, ¿no? Económicamente hablando. Eh, cubrir nuestros gastos, nuestros costos básicos de la empresa, y la satisfacción de poder darle tranquilidad a nuestra familia y, ¿por qué no?, a los familiares de las personas con las cuales nosotros contratamos para trabajar, nuestros trabajadores, en el caso sea necesario contar con trabajadores. Entonces, una vez teniendo eso, nosotros en la siguiente clase les voy a presentar más o menos la forma como establecer, cómo presentar, ¿sí?, mediante un documento, un plan financiero, ¿sí?, teniendo todo esto en consideración. Entonces, una vez que nosotros hayamos entendido, comprendido la manera, eh, digamos, utilizando un instrumento, en este caso un documento, que nos ayude a plantear nuestro emprendimiento financiero, también nosotros vamos a entender, ¿no?, a entender cómo evaluar nuestro emprendimiento financiero, ¿cierto? Esto se puede dar en un espacio de tiempo determinado. De repente otras personas pueden evaluar nuestro emprendimiento financiero
nuestra idea de negocio y darnos conclusiones, darnos, digamos, algunos tips, darnos algunos consejos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer la otra semana. Si se dan cuenta, todo esto tiene que ver con un solo objetivo, ¿no? El crear ideas de negocio, ¿no? Hablamos de un plan de mercadeo, eh, considerando la mercadotecnia, el marketing, ¿cierto? Estratégicamente hablando, incluyendo instrumentos como las 8 Ps dentro del marketing mix para analizar nuestro entorno interno y el entorno externo que tenemos en el negocio, planificando, ¿no? Más o menos estableciendo diferentes tipos de parámetros a la hora de planificar un emprendimiento financiero y al final, ¿no? Evaluar este emprendimiento financiero. ¿Sí? Profesor, ¿uno mismo puede evaluar un emprendimiento financiero? Sí, claro. Recuerda, recuerda que dentro de nuestra idea de marketing mix en las 8 Ps, nosotros tenemos la octava que significa la P de productividad, ¿no? Y esa P de productividad nos ayudaba a hacer una autoevaluación, ¿no? A ver si es que las otras siete P's, ¿no? Entre ellas el precio, la plaza, el producto, las personas, el proceso, etcétera, etcétera, estábamos cumpliendo con los objetivos de cada una de las P's. Entonces nosotros también podemos autoevaluarnos, autoevaluarnos. Eh, y como gran ejemplo tenemos pues dentro de la adecuación de las 8 P's, la octava que se refiere a la productividad. Bien, esto es básicamente la parte teórica de lo que vamos a plantear la otra semana. La vamos también a explicar en clases eh, en la semana que viene. Y pues vamos a presentar eh, para ustedes, ¿no? Dos herramientas fundamentales, que es la de cómo elaborar digamos, un plan financiero, un emprendimiento financiero y sobre todo cómo, digamos, presentar un plan de emprendimiento financiero y cómo debería ser evaluado. Esas dos son las cosas principales que vamos a ver durante estas 2 o 3 semanas. ¿Sí? Vamos despacio, vamos por partes. Si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la podemos hacer en el Zoom. De repente brindar más ejemplos, volver a explicar el contenido y sobre todo prepararnos para la parte de la presentación de estas dos herramientas, ¿no? La presentación del plan de emprendimiento financiero y la presentación de la evaluación del emprendimiento financiero, ¿no? Bueno, chicos, entonces espero que hayan tenido una excelente semana. Sigan cuidándose, por favor. Sigan manteniendo el distanciamiento social. No salgan, en la medida de lo posible, no salgan. Bueno, ya nos estaremos comunicando la otra semana, ya sea por la plataforma de YouTube o por la plataforma de Zoom. Muy bien, chicos, muy agradecido y ya nos estamos comunicando muy pronto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.